Hola mis hermanos, gracia y paz. Bien, comenzamos en esta primera grabación lo que va a ser nuestro estudio de la Biblia. Para comenzar quisiera leer antes un texto en el cual nos va a servir como introducción a todo lo que vamos a estar viendo. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, comenzamos en el versículo 19, vamos a leer del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, nosotros como ese edificio, o la iglesia, dice la palabra que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo así, sería conveniente entonces comenzar a hacer nuestros estudios por lo que es el Nuevo Testamento, porque ahí es donde vamos a encontrar precisamente la doctrina apostólica y vamos a encontrar además la enseñanza y la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús en cuanto a lo que Él nos enseñó y en cuanto a la enseñanza que nos habla de Cristo mismo, ¿verdad? De la persona de Cristo y de su obra. Bien, así que vamos, como digo, vamos a comenzar haciéndonos nuestros estudios en el Nuevo Testamento. Pero para ello creo conveniente pues que hagamos una introducción al Nuevo Testamento. Es bueno que veamos qué era lo que ocurría, qué es lo que ocurrió en la época que Jesús nació, en la época que es el tiempo contemporáneo a los apóstoles, y cómo era la sociedad, la política, la religión, qué es lo que había en aquel tiempo. Para eso tenemos que retroceder un poco e irnos hacia atrás, ¿verdad? Bien, lo primero que tenemos que saber es que el Nuevo Testamento se compone de 27 libros. Estos 27 libros son los que forman la base del cristianismo. Y en esta introducción al Nuevo Testamento pues vamos a estudiar cómo se formó el canon del Nuevo Testamento y los factores que influyeron en la redacción de estos textos antiguos. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que nos relata el nuevo pacto de Dios con los hombres. Pacto que fue consumado a través del Señor Jesucristo, que está formado por la vivencia y los dichos de Jesús y de sus discípulos. Se escribió en el primer siglo, entre los años 45 y 100 aproximadamente. Como digo, está compuesto por 27 libros, escritos por 8 o 9 autores, y todos los escritores, excepto Lucas, eran israelitas, ¿no? Algunos piensan que Lucas no era judío, aunque algunos otros pues ven que sí, que Lucas fue un judío que nació en la diáspora, o sea, fuera de Israel. Pablo también nació fuera de Israel, ¿verdad? Nació en lo que hoy es Turquía. Y Lucas nació, pues algunos piensan que en alguna parte del Asia Menor, ¿sí? Bien. La palabra testamento. La palabra testamento viene de una palabra griega que es diateque, y que esta misma palabra diateque se puede traducir como pacto, ¿sí?
y se diferencia del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto en cuanto a que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, culmina todas las promesas de un Mesías que fueron dadas, todas esas promesas o profecías además que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Ambas partes de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios y por lo tanto son provechosos para el hombre. Si bien es cierto que el Nuevo Testamento es, digamos, la más reveladora de la voluntad de Dios para toda la creación. Bien, para conocer un poco, como digo, vamos a ver los años previos del Nuevo Testamento. Para ello tenemos que hablar de los 400 años de silencio. Se conoce como los 400 años de silencio a un periodo intertestamentario, es decir, que va entre los dos testamentos o los dos pactos, y ese es el periodo de tiempo que hay entre que se escribió el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el anunciamiento del nacimiento de Juan Bautista. Es decir, entre la última vez que habló Dios en el Antiguo Testamento y la primera vez que volvió a hablar a través de un ángel para anunciar el nacimiento de Juan en el Nuevo Testamento. El libro de Malaquías se escribió aproximadamente en el año 397 a.C. y Dios habló a Zacarías, el padre de Juan, diciéndole que le daría un hijo aproximadamente en el año 6-7 a.C., por lo que fueron aproximadamente unos 400 años de silencio. Ahora, 400 años de silencio sin que el pueblo de Dios tuviese dirección divina. El motivo de ese silencio solo Dios lo sabe, no tenemos el porqué bien claro o no lo deja dicho en ninguno de los dos testamentos, ¿no? Lo que sí sabemos es que Malaquías fue el último de los profetas del remanente fiel, ese remanente que fue restaurado después del cautiverio en Babilonia, y la situación del pueblo en esa época era, por una parte, de muchos colonos judíos esparcidos por todo el imperio persa, y por otro lado, un remanente en Jerusalén que había restaurado el culto a Dios en el templo, todo gracias a la ayuda de Ciro y de sus sucesores, claro está. Malaquías insta a los sacerdotes y al pueblo a volverse realmente a Dios, dejando de realizar ya pues esos sacrificios inmundos que venían realizando en la diáspora, o sea, fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Nosotros vamos a repasar en esta introducción algunos hechos históricos que sucedieron en esos 400 años, para así poder entender cuál era la situación, como digo, la situación política y religiosa en la que nació y en la que vivió Jesús. Bien, durante los 400 años de silencio, Israel fue conquistado y dominado por 4 imperios. Recordemos las profecías de Daniel, ¿no? Esa estatua que podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 2, y que nos hablaba de 5 imperios. Uno de ellos en el que ellos fueron llevados afuera y estuvieron viviendo allá en Babilonia. Luego, cuando regresaron, ¿sí? Fue cuando empezó todo lo que es las profecías de Daniel a cumplirse con estos imperios. Bien, cada uno de estos imperios trataban de forma distinta a los pueblos conquistados. Unos le permitían y otros no el mantener sus creencias o su autonomía. Y eso vamos a verlo. Vamos a ver algunas características de estos imperios que conquistaron todo lo que es Israel durante los 400 años de silencio. Y el primer imperio que vamos a ver, el primer periodo, estos 400 de los que tuvieron que pasar, fue el periodo persa. Del periodo persa, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir que el periodo persa comienza en el año 549, o sea, 549 años antes del nacimiento de Cristo, y fue con el comienzo del reinado de Ciro,
sobre el imperio persa. Sus conquistas, las conquistas de este imperio, de este rey, eran muy respetuosas con las culturas que dominaban, respetando sus religiones, sus costumbres, muy al contrario de lo que habían hecho los babilonios, que, como sabéis, los babilonios aniquilaban a los pueblos, hacían esclavos a los príncipes y a las personalidades. Pero los persas, sin embargo, respetaban a los pueblos conquistados, incluso permitían que siguiesen gobernados por sus antiguos líderes. Ahora, ellos lo único que imponían eran unos tributos, que por cierto eran unos tributos justos, y también exigían lealtad al imperio. En el año 539 a.C., Ciro conquista Babilonia sin que hubiese resistencia alguna, y en ese periodo el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, y Ciro permite a los judíos volver a Jerusalén con los tesoros del templo que por cierto había robado a Nabucodonosor, se los había llevado a Babilonia, y Ciro permite reconstruir también el templo. Los judíos no formaban un pueblo independiente, sino que los judíos pertenecían al imperio persa y tenían además que obedecer a los gobernadores designados por el rey de Persia. Eso lo podemos ver en Nehemías en el capítulo 3. Aspectos religiosos de los persas. Bueno, los persas tenían su propia religión, era la religión de Zaratustra. Pero bueno, ellos, ya lo he dicho anteriormente, no imponían que los pueblos que ellos iban dominando se aferrasen a esta religión y la cumpliesen en ninguno de sus súbditos. Y así que los judíos entonces no tuvieron problemas para dar culto a Dios, a su Dios, al Dios de Israel. Incluso muchos de líderes del imperio persa ayudaron a los judíos a restablecer su culto a Dios. El punto fundamental de la religión persa se encuentra en un libro que se llama el Avesta. Este libro fue escrito por Zaratustra y se trata de un dualismo, el dualismo del bien y el mal. Para los persas existían los espíritus del bien y los espíritus del mal. El destino de cada persona dependía del bando que se situaba. Bueno, tanto es lo que ellos habían, que quiera que no, se había embebido las culturas en este imperio, que cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, habla de cuando los judíos fueron conquistados por los persas, pues que tenían esta idea, ¿verdad?, de esta dualidad, influenció en su manera de pensar. Bien, el imperio persa es muy importante para la historia, porque es que se estudie, que se mire, que se contemple, y también porque podemos ver el desarrollo de las civilizaciones posteriores, ¿no? Tuvo efectos significativos en la religión, en las leyes, en la política, en la economía. De hecho, que políticamente poseían la mejor organización conocida hasta los días de hoy. Todos sus avances se transmitieron luego a imperios, en gran parte porque cuando ellos fueron a la vez, también llegó Alejandro Magno y conquistó a toda Persia, pues Alejandro Magno incorporó a sus conquistas las ideas y la arquitectura persa, ¿no? Bien, durante el periodo persa los judíos volvieron a Jerusalén. El primer retorno de judíos empezó en el año 538, o sea 538 años antes de que Cristo naciera, y fueron aproximadamente como unos 40.000 hombres y unos 7.000 esclavos los que regresaron a un pequeño territorio en Jerusalén y en sus alrededores. La labor no estuvo exenta de problemas lógicos, y entre ellos pues el descontento de los pobladores que los asirios habían dejado al expulsar a los judíos anteriormente y que se oponían a este regreso, ¿no? Estos colonos se conocerán luego como los samaritanos, y estos colonos que habían
que habían regresado, habían adoptado parte del judaísmo. Incluso tenían la intención de construir su propio templo en el monte Gerizim, por lo que el regreso de los verdaderos judíos pues no fue bien recibido por parte de ellos. Bueno, durante esta época los judíos seguían esperando las promesas de la restauración total de Israel, que fue prometida, ellos lo vieron en Isaías y en Ezequiel. Y aunque fue un tiempo de cierta permisividad hacia lo que era el pueblo judío, pues ellos no dejaban de ser súbditos de otro imperio. Es por eso por lo que ellos querían esa restauración total, ¿verdad? Durante el periodo persa se escribieron los últimos textos bíblicos del Antiguo Testamento, y fue precisamente el inicio de los 400 años de silencio hasta la venida de Jesús. Finalmente el imperio persa cayó, como hemos comentado hace un momentito, en manos de Alejandro Magno. Fue allá por el año 331 a.C. En el 333 aproximadamente Jerusalén entonces fue dominada por los griegos. Bueno, hasta aquí vamos a ver, para no hacerlo muy largo, y lo que hacemos es que el próximo día precisamente vemos ya no el imperio persa, sino el imperio griego, ¿sí? Cuando llegó Alejandro Magno. Así que, mis hermanos, pues seguimos con los estudios. Creo que es bastante interesante esto que estamos viendo de estos 400 años, para ver y hacer una introducción al Nuevo Testamento adecuada, ya digo, para ver cuál era la mentalidad, el pensamiento, qué es lo que ellos habían bebido de otras culturas, de esos imperios por los que fueron dominados, para así entender muy bien luego cuando escuchemos a Cristo mismo hablar con fariseos, con saduceos, con samaritanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues mis hermanos, pues hasta la próxima entonces, muchas bendiciones y gracias y paz.